Bienvenidos a Trazando la Plomada. Muy buenas tardes, mis queridos radiodientes de La Plomada. Estamos muy agradecidos a Dios y también a cada uno de ustedes porque podemos estar juntos este tiempo. A través de este medio, también nos gustaría estar presentes, tener esa reunión presencial para poder abrazarlos, conversar, dialogar y tomarnos nuestro cafecito, que es lo que siempre estamos diciendo, ¿verdad? Pero aquí estamos, listos para poder continuar dialogando, hablando de temas que verdaderamente a nosotros nos han traído y nos traen tremenda bendición, y también pensamos que para ustedes va a ser muy especial. ¿Cómo están, chicos? ¿Están todos bien por aquí? Bien, bien, felizmente, Jorgito, todo bien. Hemos pasado una semana tranquila. Adiós, gracias. Amén. Estamos nuevamente juntos para poder compartir con ustedes una charla de café, como le hemos dicho. No sé si se escucha una sirena que está pasando por acá, parece una ambulancia. ¿Se escucha o no? No mucho. No mucho. Bien. Entonces nos reunimos, no solamente nos reunimos para el programa, nos reunimos en otros lugares y conversamos estas cosas, ¿no? Y nos quedamos con el tema de la semana pasada. Recordarán que hablábamos de la fe y creo que en el programa pasado hubieron varias cosas muy importantes que podríamos resaltar. Lo primero sería que la fe viene de Dios, que nosotros no podemos producir fe, que la fe viene de Dios y viene cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, porque el Señor es el autor y el consumador, es decir, el que completa la fe. Y dice que él cuando viene, él caminaba en fe acá en la tierra, porque dice que tenemos que caminar en la fe del Hijo de Dios, dice así la Escritura. Y cuando Él viene a nuestro corazón, él produce fe en nosotros y nos corresponde poder caminar en esa fe de Él, en esa fe de Él. Y esa fe puede crecer, esa fe puede entrar en dudas. Y, por ejemplo, estaba leyendo aquí un pasaje del Evangelio de Mateo. ¿Se acuerdan ese pasaje cuando Pedrito empieza a caminar sobre las aguas? Ahí hay una conversación del Señor con Pedro que podríamos leerla. Está en Mateo 14, 26. Dice que el Señor Jesús era pues entre las 3 y las 6 de la mañana, venía caminando sobre las aguas y ellos estaban en un temporal tremendo. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, dice, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar, pero enseguida Jesús le dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro le respondió al Señor, le dijo, si eres tú, qué desafiante, Pedrito, ¿no? Siempre Pedro haciendo esos comentarios. Manda que vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor no conversa mucho, de frente le dice, ven. Es todo lo que le dice, ven. Y dice que Pedro descendió de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero, siempre hay un pero ahí en la historia, dice que Pedro, viendo la fuerza del viento, las olas, la tormenta, tuvo miedo y empezando a hundir, gritó, Señor, sálvame. Al instante, qué interesante, ¿no? El Espíritu Santo dice, al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces tenemos a un Pedro que cuando escuchó la palabra del Señor Jesús y le dijo, ven Pedro, le creyó, fue una fe que lo movió a dar un fruto, es decir, se movió en fe, dio un paso, imagínense en plena barca, en plena tormenta, que te digan ven y tú saques el pie y empiezas a caminar sobre él. No es nada sencillo, pero Pedro en ese momento demostró que le estaba creyendo y estaba, como dice la Biblia, dice, puesto sus ojos en Jesús, puesto sus ojos en Jesús. Creo que añadiríamos algo aquí en lo que estaba hablando Pedro, ¿no? Porque la respuesta del Señor Jesucristo
al escenario que se está dando. Es que el Señor les dijo, tengan ánimo, yo soy, no temáis, les dice a todos, porque dice que todos estaban ahí hablando, cavilando situaciones. Ah, Pero ahí viene la situación de Pedro, porque Pedro suelta y dice, entonces le respondió Pedro y dijo, miren, miren cómo es que él mismo propone la cosa, él mismo busca la cosa. Dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. si eres tú. Así es, y al momento el Señor, como sabe que es él, entonces dice, ven. ¿No? Claro, no, Imagínense. no entra mucha discusión, ¿no? Así es, y la cuestión es que el Señor está respondiendo a esa clase de pregunta que le está haciendo Pedro, pero sobre la base de una fe, ¿no? Y luego dice, y descendiendo Pedro, o sea, porque ahora Pedro empieza a actuar en esa fe, y dice, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, o sea, que anduvo por las aguas. Claro, claro. O sea, no significa que puso el pie en el agua y se hundió inmediatamente, no, él anduvo en las aguas. Ahora, ¿pero qué sucedió mientras que estaba, digamos, andando en las aguas? Dice, pero al ver el fuerte viento, o sea que ya sus ojos ya no estaban puestos en Jesús, que era el autor y consumador de la fe, ¿no? Ahora, ¿dónde están sus ojos de Pedrito? En el medio ambiente, en lo que está alrededor de él, en lo que se está moviendo, en el viento, en las cosas que él está mirando, tuvo miedo, dice, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y es interesante, dice, tuvo miedo y se hundió. O sea, el miedo que aquí en el mundo natural a veces nos ha salvado la vida, de un accidente, de una caída o de algo, cuando tú estás ejerciendo la fe, la neutraliza. Qué tremendo. Y ahí debemos tener mucho cuidado, porque este ejercicio de fe que Pedro nos está dando en su propia experiencia, verdaderamente nos está diciendo que el miedo neutraliza la fe y nosotros debemos de mantenernos en esa fe, ¿no? Y por eso que Jesús le dice, termina diciendo, no, hombre de poca fe, porque dudaste. ¿Por qué dudaste? El miedo lo hizo dudar, ¿no? Entonces creo que aquí a veces nosotros pedimos algo a Dios. La pregunta es, ¿lo que le estás pidiendo a Dios, estás en la capacidad de poder solventarlo cuando Él te diga sí? Porque, ojo, mira, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si Pedro se hubiera quedado callado, no hubiera pasado esa experiencia, ¿no? Esa experiencia de caminar sobre las aguas, pero también esa experiencia de hundirse por el miedo. Pero buscó esa experiencia. Nosotros también buscamos experiencias. Buscamos experiencias con Dios. La cuestión es que a veces cuando venimos con experiencia y Dios dice, ven, al momento le empezamos a experimentar y luego nos da miedo y nos estamos como que nos caemos, pero en la misericordia y la gracia y el amor de Dios por nosotros, Dios nos dice, levántate, ven, te voy a sostener, te voy a sacar del problema, ¿no? Y creo que eso es un continuo, eso es algo que sucede todos los días. En el pastorado y en los grupos de intercesión, cuando ellos me cuentan, me narran, verdaderamente pasamos cosas que nosotros mismos hemos ocasionado, que nosotros mismos hemos dado. Así como Pedrito está dando el mismo, la ocasión, ¿no? Si eres tú, ¿no? Dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué tal desafío? Es lo mismo que le sucedió a un hermano que estaba prácticamente haciendo el servicio, el ministerio de enviar folletos a todo lo que es la costa de Cuba. Y él empezó con una avioneta, enviaba folletos y folletos y folletos, ¿no? Y pasaban los años cumpliendo con su ministerio de tirar folletos en la avioneta en toda la costa de Cuba para la evangelización, porque eran folletos de evangelización. Llegó un momento que le entró en su corazón y dice, ¿y cuál será el resultado de todo mi trabajo? O sea, ¿verdaderamente se estará convirtiendo las personas? ¿Verdaderamente se cumple que la gente lee mis folletos y han nacido de nuevo, estarán naciendo de nuevo? Entonces eso vino a su corazón y le dijo, Señor, ¿cómo puedo saber si verdaderamente mi trabajo está dando resultados? No sé, Señor. Y se puso ahí con su corazón y intercesión y meditando hasta que de repente él sale de vuelo prácticamente a Estados Unidos y va en la avioneta otra vez tirando los folletos y de repente algo sucede con la avioneta.
la avioneta empezó a fallar. Y empezó a fallar, empezó a fallar. Y a la medida que empezó a fallar, tuvo que aterrizar en la misma costa de Cuba, ¿no? Para que no morirse. Y ahí al toque, ustedes saben lo que sucede, ¿no? Que al toque vino el ejército y lo detuvo. Ahora, cuando lo detuvieron, le dijeron, este es el responsable de que tanta gente se está convirtiendo aquí en Cuba. Entonces él escuchó, dice, se puso contento y alegre por lo que estaba viendo el resultado y el fruto de todo ese servicio, que no sabía si estaba viendo resultado o no. Pero la cuestión está de que lo tuvieron preso y tuvieron que comprarlo, porque habían en ese tiempo intercambios de presos por dinero, ¿no? Y lo compraron para que lo sacaran de Cuba. Pero él experimentó algo sobre la base de algo que también pidió. ¿Estaré cumpliendo mi llamado? ¿Habrá resultados en lo que estoy haciendo? Se quedó con la duda y Dios lo sacó de la duda, pero tuvo que pasar por diferentes experiencias. Ajá. Lo mismo que encontramos acá. O sea, Pedro, ¿quieres tú? Luego dice, manda. ¡Wow! ¿Y qué dice el Señor? Ven, al toque. Y empieza a desencadenarse una situación de circunstancias que verdaderamente son gloriosas y maravillosas y sobrenaturales, pero ahí viene nuestra situación humana, ¿no? O sea, ¿cuánto estamos nosotros capacitados para poder afrontar esa situación? ¿Cuánto estuvo el hermano capacitado para soportar esa situación que estuvo preso? No sé cuántos años, pero estuvo preso. Entonces, hay que meditar eso. Una de las cosas que nos aprendemos de este pasaje es que cuando ponemos nuestra mirada en el problema y sacamos nuestra mirada del Señor, nos vamos a hundir, porque el problema nos inunda. El problema se vuelve como los gigantes de los espías que fueron a ver cómo era la tierra prometida, eso que los envió Josué, creo que fue, ¿no? Sí. O Moisés, o Josué fue. Josué los envió y cuando regresaron, 10 de ellos decían, hay gigantes en la tierra y nosotros éramos como langostas. Entonces ellos no estaban mirando al Dios de la gloria que los había enviado y les había dicho, la tierra se las voy a dar a ustedes. Ellos estaban mirando el problema y el problema les parecía gigantes, monstruosos, nos van a destruir, mejor no entremos. Sin embargo, había dos, Josué y Caleb, que dijeron, no, sí hay gigantes, o sea, no niegan la realidad, sí hay gigantes, pero Dios ha dicho que nos va a meter ahí y Dios es más grande que cualquier gigante. En este caso, en algún momento, Pedro estaba mirando al Señor y para él la palabra del Señor que le dijo, ven, era suficiente. Pero es interesante y para nuestra vida diaria, ¿no? Porque todos vivimos esto. Cuando desviamos, en un momento estamos en fe, estamos en paz, en gozo y las cosas empiezan a caminar. Pero no podemos pensar de que la fe que tuve hoy me va a durar pues en la tarde, mañana. No, la fe no. La fe tiene que estar siendo alimentada, ¿no es cierto? Así funciona la fe. Hay que alimentarla, porque en el momento, fíjense este detalle, primero que tuvo miedo, pero tuvo miedo porque el Señor le dice, ¿por qué dudaste? Ibas bien, estabas caminando, pero entró la duda. Y la duda da miedo. ¿Qué lo hizo dudar? ¿Qué lo hizo dudar? Lo hizo dudar sacar su mirada de la promesa, sacar mirada de la confianza, de la palabra, del Dios de la gloria, sacó la mirada del grande Israel, volteó y vio el problema, como nos pasa hoy día, ¿no? Por ejemplo, hace un rato estábamos conversando nuestros problemas, qué sé yo. Entonces, si yo me enfoco en el problema y pierdo de vista al Dios de la gloria, el que creó los cielos y la tierra, por supuesto me tengo que deprimir y me tengo que decaer, porque somos seres que nos vamos a adaptar a lo que vemos, a lo que creemos. En otras palabras, ¿a qué cosa es nuestra fe en ese momento? Una pregunta, para no estar hablando cosas que de repente no son. Podemos pensar de que Pedro tenía fe en el Señor, pero en un momento cuando se desvía, ya su fe ya no es en el Señor, ahora está creyendo en los problemas. O sea, los problemas vienen a ser convicción, ¿no? Empezó a ver, aquí el verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento,
tuvo miedo. O sea, ¿cuál la respuesta? O sea, ¿qué es lo que motivó al miedo natural de Pedrito? El ver el fuerte viento. Eso es lo que a él lo motivó al miedo, ¿no? Y comenzando a hundirse, dice, dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame, sálvame, ¿no? Y al momento Jesús no esperó, oye, voy a esperar a que pase esta prueba para que le pase, a ver, vamos a ver cómo le va. No, el Señor en su inmensa misericordia y amor dice que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, no le dijo, oye Pedro, se está hundiendo y se está ahogando, oye Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dijo eso, no, le dijo, mientras que el Señor le extendió su mano. O sea, simultáneamente, o sea, el Señor extendió su mano y lo exhortó, hombre de poca fe, pero no lo dejó al pobre ahogándose. Claro. Señor, ahora vas a ver, por haber dudado. Eso se llama legalismo, pues. El legalismo es aquel que ahora vas a ver que te lo mereces. ¿Qué es eso? No, acá no hay que me merezco. En la misericordia y en el amor de Dios, aquí nosotros no merecemos nada, así que la cuestión está de que en su inmensa misericordia Dios lo agarró a Pedro y lo sacó. Y es igual a nosotros cuánto nos saca el Señor de los problemas, ¿verdad? No, y hay un pasaje de la Escritura, no me acuerdo dónde está, que dice que en Filipenses, que el que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces todos estamos en un camino de ser perfeccionados. Ninguno ha llegado al final, ninguno ha llegado, digamos, a la altura del Señor Jesús. Entonces todos estamos en un proceso, unos más, otros menos, nos caemos, y el Señor lo sabe, porque Él dice que Él va a perfeccionarlo, y no lo va a perfeccionar hasta una semana, un mes, un año, no, dice que hasta el final de nuestros días va a ir perfeccionando. Ahora miren, acá hay otro pasaje, ahora que decimos que el Señor al instante lo auxilió, acá hay un pasaje en Santiago que dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas. Lo que pasó Pedrito, pues es una prueba, Santiago 1, ¿no? Porque dice que la prueba de tu fe, entonces dice que la prueba tiene que ver con nuestra fe. Produce perseverancia o paciencia, o sea, da la oportunidad para que perseveremos en medio de una circunstancia pues que no es nada simpática, ¿no? Pero ¿qué es lo que está siendo probado? Dice que lo que está siendo probado es nuestra fe, ¿ya? Pero dice que esta paciencia o esta perseverancia tenga su perfecto resultado o su obra completa. ¿Para qué? Porque Dios permite esta circunstancia con un propósito, para que seamos completos, perfectos, sin que nos falte cosa alguna. Entonces, ¿Dios qué está haciendo? Nos está llevando a perfeccionar lo que Él empezó, nos está llevando a madurar, ¿no? A crecer, a tener una fe mayor, ¿no? Pero es la única forma de hacerlo, y no hay otra forma, es mediante una circunstancia, una prueba, una circunstancia que no nos gusta. Y eso lo dice acá la palabra de Dios. Entonces, eso es importante. Hay otro pasaje que dice que nuestra fe tiene más valor que el oro, ¿no? Algo así dice. Me parece que es en Efesios, ¿no? A ver, la voy a buscar. Me acabo de acordar, y eso la verdad que es muy importante, dice... ¿dónde está? ¿Se acuerdan dónde dice que nuestra fe es más valiosa que el oro? Que es... ¿Ah? En Pedro. ¿En Pedro? En Pedro, ¿no? Sí. Vamos a Pedro. Vamos a Pedrito. Seguimos con Pedrito, entonces. Ah, sí, acá está. Hablando un poco de lo que estaban compartiendo ustedes, veo que valdría la pena preguntarse la duda, ¿qué tiene que ver con si sigo confiando en el Señor? O sea, dudé, en el caso de Pedro. Pedro duda y se hunde. Pero Pedro dejó de seguir creyendo en Jesucristo. Pedro dejó de creer en Jesucristo No. y lo que le prometió, o solamente fue una circunstancia. ¿Qué fue? ¿No? Porque él se levanta, camina por las aguas un rato o un tiempo que la Biblia no dice cuánto, pero parece que es poco,
y se hunde. Pero la pregunta ahí sería para una persona que está escuchando el programa, que ya dejó de creer, entonces se hundió, quiere decir que no tiene fe. El Señor mismo le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eh, ¿Cuál es la situación de Pedro? ¿Dejó de creer en Jesús? ¿Renunció a su fe? Este, eh, ¿Cómo fue después de ese evento? ¿Qué pasó? O sea, dio Desde, muestras de que eso fue solo un evento y el resto siguió en lo que el Señor le decía. o sea, el propósito de Dios es que Pedro tenga esa comunión íntima con Dios y que aprenda y conozca cómo moverse en aquellos dones que presenta el Señor en su vida. Pero esto es una experiencia, ¿no? O sea, no es el todo de su vida, pero sí es una experiencia dentro de ese crecimiento que Dios le ha dado. Como César había estado hablando de Santiago, ¿no? Dice el capítulo 1, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, Pedro estuvo en una diversa prueba porque él mismo se puso en esa prueba. O sea, Pedrito se puso en esa prueba. O sea, no nos olvidemos, porque Pedro le dijo al Señor, si eres tú, ordena que yo vaya. O sea, él se puso en esa prueba. Ahora, pero esa prueba le hizo a él también crecer y madurar sobre la base de que en el Señor puede hacer cosas maravillosas. Y él tuvo la experiencia, caminó, pero también cuando regresó, porque ojo, Pedro no se quedó ahí, el Señor lo levantó, pero ¿dónde lo levantó el Señor? ¿Que el Señor ya llegó a la barca? No, el Señor lo levantó a Pedro y volvieron a caminar y llegaron a la barca. Y dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, ¿no? O sea, significa que Pedro caminó de ida, pero también Pedro caminó de vuelta, ¿no? Entonces encontramos de que Dios le dio esa experiencia a Pedro de una manera circunstancial, podríamos decirlo, dado el caso de que él lo buscó, pero en un aprendizaje para su vida en este caminar como creyentes que somos, ¿no? Porque Santiago nos dice claramente, no dice que el creyente va a tener diversas pruebas, ¿no? Y en esas pruebas, ¿qué va a suceder? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, Pedrito necesitaba paciencia, de repente tenía muchos anhelos de llegar a muchas cosas, pero no estaba teniendo la paciencia necesaria para lograrlo, y a veces se irritaba o a veces era muy audaz, ¿no? O sea, que a veces somos audaces para hacer ciertas cosas y dice, oye, tranquilo, 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 necesita sabiduría, porque a veces nosotros por hacer las cosas por audacia estamos obviando la sabiduría. Y dice claramente, el verso dice, verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pidan a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Ahora, yo me pregunto, de acuerdo a la experiencia que tuvo Pedro, ¿adquirió sabiduría o no? Claro. Claro que sí. Ajá. Claro que sí. Ahora, y ya faltan 2 minutos, un poco para responder a la pregunta de Jorge, perdón, que Jorge preguntaba, ¿y eso fue un evento? Sí, fue un evento, pero lo cierto es que Pedro, por esa osadía que siempre tuvo, caía en esos tropiezos una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor dice que Él va a ir a la cruz y que Él va a ser pues azotado por todas esas cosas, si Jesús está diciendo eso es porque es, pues, ¿no? Él es el Hijo de Dios. Y Pedro que le dice, no, Señor, ¿cómo vas a permitir tú eso? Pues no te hagas daño, ¿no? Y el Señor tuvo que responderle muy fuerte, ¿no? Retírate de acá, Satanás, ¿no? O César, cuando el Señor quiere darle la experiencia a Pablo y le habla a su siervo, y su siervo empieza a discutir con el Señor. ¿Se acuerdan? ¿Cuál siervo? Ah, no me acuerdo. Cuando la experiencia de Pablo, cuando Pablo se cayó del caballo. ¿Ya? Ya, ¿se acuerdan que Dios envió a alguien para que le está diciendo para que vaya donde Pablo, ¿no? Ananías, y ore por él? Sí, Ananías. Y Ananías le dice, ¿qué cosa? No, pero él es el perseguidor de los creyentes, es el que está hablando mal de ti, ¿cómo, Señor? ¿No? Y el Señor le dice, ve, está bien,
Ve, o sea, lo insiste, ve, Ah, porque yo le enseñaré cuánto a este hombre ha de padecer por mí y por el ministerio. O sea, tremendo. O sea, sí. verdaderamente a veces nosotros pensamos a discutir con Dios, ¿no? Ah, ahora, me estoy acordando, mira cuántas caídas de Pedro, ¿ah? Primero, cuando el Señor dice que va a ir a la cruz, él le dice, no, no vayas a la cruz. Después, cuando el Señor dice que me van a negar y que sé, Pedro dice, no, yo no te voy a negar. Y el Señor le dice, antes que cante el gallo 2 veces, me vas a negar. Y él insistió, no, no te voy a negar. Después, Pedrito, cuando estaba en, ¿cómo se llama?, en el aposento alto, cuando el Señor ya había muerto y resucitado, ya, él fue líder para timbiar y escoger al apóstol que iba a reemplazar a Judas, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, tiene varias cosas, Pedro, en su haber, ¿no? Y entonces uno empieza a pensar, ¿y qué es lo que el Señor quiere perfeccionar? Porque dice que nos está perfeccionando a todos. Bueno, un carácter muy, muy acelerado, quería hacer todo al mismo tiempo, buena voluntad. Pero ¿qué es lo que transforma a Pedro? Otra cosa que me estoy acordando, Pablo tuvo que enfrentarse a Pedro porque empezó, pues, se convirtió en legalista. ¿Se acuerda de en A Gálatas que dice que compartir, no, se convirtió en que estaba compartiendo con los gentiles y cuando vinieron los judíos, al toque se añadió a los judíos, ¿no? entonces, nuestro querido Pedro realmente era, no quiero dar un adjetivo, pero no le iba tan bien. Pero donde Pedro sí lo vemos transformado, es cuando dice que pasa por la llenura del Espíritu Santo. Cuando ahí en Pentecostés viene el Espíritu Santo, es bautizado en el Espíritu Santo, y ahí vemos un Pedro que ya empieza a ser diferente. Entonces, el Señor está perfeccionando a cada uno de nosotros y realmente necesitamos el poder del Espíritu para poder parecernos a Jesús. Si no, no hay forma, pues no hay forma. Bueno, ya nos hemos pasado muchos minutos, vamos a tener un tiempo de receso y estamos regresando con ustedes en un momento en la segunda media hora. No se vayan. La plomada. Aquí estamos de vuelta, otra vez aquí en el programa, después de la primera media hora, De muy vuelta. ¿no? Ya, vuelta. Y muy edificante. A mí me ha edificado a mí ver a Pedrito, o sea que me ha hecho, digamos, recordarme algunas experiencias que he tenido y te digo, Señor, gracias, Padre, Señor, por tu amor y misericordia. ¿Cómo uno ve el amor de Dios, verdad? El amor, esa clase de amor que Dios te ama y que a veces no lo palpas, a veces no te recatas, que Él te ama y cuando tienes un problema ahí recién te das cuenta, ay, Señor, cómo me amas, ¿no? ¿No? Y yo me pongo a pensar, ¿cómo será que Pedro cuando salió? Se congeló. Se congeló. Se congeló. Ya. Ahí otra de las cosas que quería también, estaba dando vuelta un pensamiento en mi cabeza. Dale. El hecho de dudar una, dos, tres, cuatro, cinco veces, se podría decir que eh, seguimos teniendo fe, o es que ese momento demostramos con una duda, ¿no? Pero no es que ya no somos gente de fe, hombre de fe o mujer de fe, por los eventos, ¿no? Sino que circunstancialmente en ese momento dudamos. ¿Se podría decir así? Claro, porque si pensamos que la fe no es nuestra, ese es el gran Claro, principio. Y la fe viene de Jesús, es como que Jesús te ha dado un tesoro, un regalo, ¿ya? Y tú tienes que aprender a vivir utilizando el regalo. ¿Qué dice la Biblia? El que ha sido justificado vivirá por la fe, ¿no? Y después en otro lado dice que la palabra del Evangelio es de fe para fe. Es decir, tú vas ejercitando fe y vas ganando fe. Entonces, es un crecimiento, pero bueno, puedes pasar por una experiencia ¿cómo es? Traumante, sí, ya, traumática. Traumática. traumática, perdón, estaba mal, ya traumática, y de repente tu fe se va al suelo. Por ejemplo, mira lo que pasa con el mismo Pedro, ¿no? Pedro, después que negó al Señor y todo lo que pasó, ¿qué hizo Pedrito al final? Dejó todo y se fue a pescar. Dejó todo y se fue a pescar. Estaba estresado, Pedrito. ¿Y qué hizo el Señor? Lo buscó y lo llamó y le dio su pescadito
y le preguntó 3 veces, Pedrito, ¿me amas? Entonces, yo creo que el Señor dice que Él ve las intenciones del corazón. Pedro amaba a Dios, que su fe subía, bajaba, todo, pero Pedro amaba a Dios y amaba a Dios con todo su corazón. El tema es que tenía una serie de cosas de su carácter que a veces le impedía mantenerse en el llamado o en el propósito. Entonces, como el Señor trabaja con los corazones de las personas, a Pedro lo trató de una manera muy cariñosa, muy especial, y miren que Pedro fue pues todo un baluarte, ¿no? Y mira la carta de Pedro, cuando uno lee las 2 cartas de Pedro, uno dice, este es otro Pedro, no es el Pedro de los evangelios, ¿no? Imagínate, César, cuando el Señor Jesucristo lo llama a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? ¿No? Y Pedro dice, sí, sí, Señor, yo te quiero, ¿no? Pero otra vez le dice, Señor, Pedro, ¿me amas? ¿No? Y se lo dice por 3 veces, y ya él se quedó un poco ya desconcertado, y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Al toque, tú lo sabes todo, o sea, tú sabes si estoy mintiendo o no, tú sabes si yo te amo o no, ¿no? Y ahí le dice, Señor, apacienta mis ovejas, dice, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Sí. Ahora miren, le voy a leer este pasaje de Pedro justamente que habla de la fe, que es más valiosa que el oro. A mí me gusta mucho esto. Dice, aunque sea, está hablando de la salvación, ¿ya? Y dice, ustedes se alegran en la salvación. Pero, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, no siempre, pero si es necesario, tengas que ser afligido en diferentes pruebas. Nuevamente, como dice Santiago, ¿no? ¿Para qué es la prueba? La prueba de tu fe, para que seas completo. Acá Pedrito, ¿qué dice? Para que sometida a prueba vuestra fe, lo mismo que Santiago, lo mismo, es el mismo espíritu, ¿ya? Que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perece, se prueba con fuego, sea ya en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Esta prueba de fe, igual que el oro, a ver, ¿cómo se prueba el oro? ¿Qué quiere decir que se prueba el oro? El oro cuando sale de las canteras, pues sale llena de otras cosas y hay que purificar el oro. ¿Cómo se purifica? Con fuego. Y hasta donde he entendido, no soy un experto, pero hasta donde he entendido, el único mineral que cuando tú lo pones en altas temperaturas, en lugar de destruirse, se purifica más, es el oro. Y Dios compara el oro con nuestra fe. Entonces quiere decir, hermano, amigo que nos escucha, si tú realmente quieres crecer en la fe, prepárate porque va a ser probada tu fe con fuego. Yo creo que eso es lo que muchos estamos viviendo, pero a veces no nos gusta. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ten por sumo gozo cuando estés en las pruebas de fuego. Porque lo que está pasando es que Dios dice que te está tratando como un hijo y te está metiendo en disciplina para que participe de su santidad. Eso dice Hebreos 12. ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué la disciplina de Dios? Porque lo que pasa es que quiere quitar ciertas impurezas de tu vida que están impidiendo que cumplas con el propósito para el cual el Señor te ha llamado. Y ese propósito y la voluntad de Dios dice que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Perfecta para qué? Para alcanzar el propósito. Y cuando estamos en el propósito de Dios, pues todo está bien. Y César, y en ese propósito, en Santiago capítulo 1, verso 4, nos dice la parte B, dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, aquí nos está diciendo claramente cuál es el resultado digamos, de esta prueba de nuestra fe, ¿no? Y cuál es el resultado de ese propósito. O sea, Dios tiene un propósito para probar nuestra fe, pero ¿por qué? Porque Él quiere que nosotros lleguemos a ser perfectos, Él quiere que nosotros lleguemos a ser cabales, y Él quiere que nosotros tengamos todo sin que nos falte cosa alguna, porque esa fe nos va a dar esa capacidad. O sea, esa fe probar, esa fe crecer, esa fe, digamos, que está siendo purificada como el oro, nos va a dar esa capacidad de que nosotros tengamos todo y seamos cabales. ¿Por qué? Porque cuando dicen no, que no nos falte cosa alguna, significa que nuestra fe, si ha sido probada, vamos a orar por algo y va a venir el resultado. Si vamos a orar por alguien, va a venir el resultado. Si vamos a hacer algo en esta tierra, va a venir el resultado. ¿Por qué está viniendo el resultado? Porque no falta cosa alguna, porque nuestra fe ha sido probada. Y esa prueba de la fe
va a traer como consecuencia las bendiciones de ese propósito que Dios nos está dando. Pero como dijo una escritura, ¿no? O sea, cuando estamos en prueba no es fácil agradarnos sobre el dolor o lo que vamos a experimentar, pero dice que el resultado de justicia que nosotros obtenemos es grande, ¿no? Por eso que debemos de no enfocarnos tanto en el proceso, sino enfocarnos en el resultado de lo que Dios está haciendo, ¿no? Para poder decir, wow, verdaderamente esto sí vale la pena. Amén. Si la misma vida natural lo hace, nosotros caminamos naturalmente y nosotros vemos y aprobamos a nuestros hijos, probamos todas las cosas. ¿Por qué? Porque sencillamente el mundo camina como la prueba y el error. Hemos dicho claramente en el programa anterior, ¿no? O sea, el ser humano para confiar en algo usa siempre la prueba y el error, prueba y el error. Lo prueba, hay un error, lo corrige y otra vez lo prueba y hay un error y otra vez lo corrige y hay una prueba y un error. Así es como funciona la ciencia, así es como funciona en este mundo, ¿no? ¿Para qué? Para tener algo que se llama seguridad. Ahora, seguridad en un avión, seguridad en un bus, seguridad en un carro, seguridad en algo. Pero todo eso tuvo que pasar por prueba y error. Eso es lo que el mundo nos enseña. Pero aquí Dios, en esa fe que Dios nos ha dado, en esa fe que parte de Él como autor y consumador, dice, tienes que saber y tienes que crecer en ella. Y para crecer en ella, necesitas ser probado. Y no hay otra forma. No hay otra forma, pero esa prueba va a traer resultados. El resultado es que vas a ser perfecto, el resultado es que vas a ser cabal y el resultado es que vas a orar por algunas cosas y se van a dar inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya tu fe está purificada. A comparación que si nos quedamos como niños espirituales, la Biblia dice que mientras que el heredero es niño, necesita estar bajo tutores y cuidadores. Entonces yo por la fe de mis hermanos puedo estar caminando como soy un niño, pero tengo que crecer. Esos tutores y cuidadores están buscando la forma de que yo siga creciendo en la palabra, en mi fe y en todo lo que Dios ha dicho, hasta que llegue el momento que esos tutores y cuidadores me dejan, porque Dios les dice que se aparten y ahora tengo que aprender yo solito, ¿no? A caminar con el Espíritu Santo en esa fe que el Señor me ha otorgado, ¿no? Me estoy acordando de la oración del Padre Nuestro, donde el Señor dice, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Una de las cosas que la Escritura enseña es que todas las promesas de Dios son para su reino. Por lo tanto, están en Él, por lo tanto, están en su reino, están en los cielos. Y esas promesas somos los encargados, como hijos de Dios y creyentes en las promesas, de ser canales para que esas promesas desciendan y, como dice el Padre Nuestro, venga tu reino y se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Las promesas tienen que venir, pero tienen que venir a través de creyentes que le estén creyendo a Dios. Entonces la gracia de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios se va a dar en la tierra como en el cielo, porque hubo un acto de fe. Si no hay un acto de fe, pues no llega, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Así Si es. no le agradamos a Dios, ¿cómo es que va a venir las promesas de Dios? Todo lo bueno de Dios, los favores de Dios, todo, ¿cómo va a llegar aquí en la tierra? Primero a nuestras vidas, porque primero pasa por nosotros, pero también para el mundo que nos rodea, ¿no? Dice la Escritura, dice que el misterio de la iniquidad está en marcha, pero hay alguien que lo detiene. Hay muchas interpretaciones, pero hasta donde yo he entendido, el que lo detiene es una iglesia llena del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está resistiendo a todas las huestes de maldad que están por todos lados. Entonces, ¿quién puede detener la maldad de tu nación, de tu país, de tu distrito, de tu familia? Solamente el poder del Espíritu Santo a través de una vida, de un creyente que esté lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Porque ahí la manifestación del poder de Dios se va a dar constantemente. ¿Por qué? Porque le agradas a Dios y porque Dios se mueve a través de la fe. Así Hay es. un caso, ¿sí, pastor? ¿Algo? No, sigue. Hay un caso que quiero, miren, este caso a mí, la verdad que me asombra y me llena de gozo, está en Mateo 8:18, es el caso de esta mujer del flujo de sangre, ¿ya? Y voy a leer 2 o 3 párrafos o versos, ¿ya? En el cual uno puede ver una cosa, es una cosa maravillosa.
que tiene que ver con la fe. Miren, ¿ah? Y he aquí, estoy en Mateo 9, verso 20, ¿ya? Dice, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás al Señor Jesús y tocó el borde de su manto. Primero, que una mujer con flujo de sangre que no debía salir a la calle, salió a la calle, no le importaba nada. Y segundo, dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pero miren lo que dice el verso 21. Porque ella decía dentro de sí misma, si yo toco solamente su manto, seré salva. Eso que ella decía en su interior, eso es fe. Ella estaba convencida de eso. Ella se acercó, se la jugó todo, porque ella estaba convencida de que si tocaba el manto del Señor Jesús, iba a ser salva. Pero Jesús, volviéndose y mirando, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Miren cómo dice, tu fe es a través de tu fe que ha sido sanada. O sea, si esta mujer no ejercía su fe, si creía que el Señor la podía sanar, pero no iba y hacía un acto de fe, o sea, no recibía su sanidad. Tenía que ser un acto de fe. En otro pasaje dice, en otro evangelio dice que el Señor sintió que salió poder de él. Imagínate, o sea, no es que el Señor tomó una decisión de sanar a esta mujer. No, es que a la hora que se acercó una persona que la tocó en fe, el poder de Dios salió automáticamente, porque el Señor, ese es su propósito es bendecir a toda la humanidad. Lo ganó Ahora, en la cruz. y es interesante que ahí la escritura no dice y fue sanada, dice que fue salvada. Fue salvada. Porque Correcto. la sanidad es parte integral de la salvación. Amén. Y la mujer judía lo sabía, porque la mujer Amén. judía lo sabía. Ahora, es interesante también, vayamos más abajito, para poder ver la diferencia entre el incrédulo y la fe, porque aquí nos están narrando algo muy importante. Dice la palabra de Dios, pero Jesús volviéndose, dice el verso 24, dice, el verso 23, perdón, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, estoy en Mateo capítulo 9, verso 24, ¿no? Dice, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Ahora, fíjese bien, dice que la gente fue echada de ese lugar, del lugar donde estaba la niña. ¿Por qué la niña fue echada de ese lugar? En otros evangelios dice por causa de la incredulidad, ¿no? Así es. Entonces, esta gente estaba incrédula y estaba ahí. Entonces el Señor lo sacó, ¿para qué? Para ejercer la fe y ver el milagro completo, ¿no? Mientras que aquí a la mujer con flujo de sangre, lo que vemos es la diferencia, porque en medio de la multitud se metió, y esa multitud también era incrédula, porque ella tenía algo en el corazón: si solamente tocare su manto, seré salva. Eso es fe. Tremendo. Y así se metió en medio, algo que en la cual era no permitido, porque supone que ella tenía flujo de sangre, contaminaba a cualquier hombre o mujer, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo a las leyes judías, ¿no? Otra cosita más que podemos resaltar aquí es que cuando el Señor Jesús dice, ha salido poder de mí, Ajá. y todos los discípulos alrededor le dicen, pero Señor, si todos te están tocando. Pero el Señor dijo, no, ha salido poder de mí. O sea, significa que alguien ha ejercido fe. Porque todos los que estaban alrededor no estaban ejerciendo fe. Estaban haciendo, como quien dice, claro, curioseando, curiosos ahí, qué cosa está pasando. Y rodeaban a Jesús. Los mismos discípulos estaban rodeando a Jesús. Pero la mujer con flujo de sangre no vino a rodear al Señor Jesucristo. Ella vino a creer en Él y a sacar de Él el poder para poder ser sana en esa salvación que luego declara. Qué tremendo. Y en ese momento, eso que ella dijo, si tocara el borde de su manto seré sana, eso se llama la convicción de lo que se espera y la seguridad de lo que no se ve.
Ella tenía eso, es la característica. Hay otro caso también, el ciego que se acerca donde el Señor, y a mí me hace reír lo que el Señor le dice al ciego cuando se acerca, y dice, ¿qué quieres que te haga? Le dice, ay, ¿qué quieres que te haga? Parece obvio, ¿no? Si se acerca un ciego, pues quiero ver, ¿no? Pero el Señor, ¿por qué hace esas preguntas? Y si ustedes revisan en los evangelios la sanidad del Señor, el Señor siempre le pide a alguien que dé un acto de fe, porque es necesario que el acto de fe sea visible. Santiago dice, muéstrame tu fe a través de tus obras, eso dice Santiago. O sea, tú no puedes tener fe y estar mudo, no puedes tener fe y estar callado. Tienes que moverte de acuerdo a lo que, o sea, tú lo que crees lo muestras a través de un acto externo. Otro principio de la palabra de Dios dice, la boca habla de la abundancia del corazón. ¿Qué quiere decir? ¿Tú quieres saber cómo está tu corazón? Escúchate hablar. Ve cómo haces, ve cómo hablas. Y eso que hablas está demostrando lo que hay en tu corazón. Igual es con la fe. Si tú crees en Dios, ah, qué bueno, dice Santiago, dice, qué bueno que crees en Dios. Pero ojo que los demonios también creen, ¿ah? Pero ¿cuál es la diferencia? Que el que tiene fe, la fe de Dios, va a actuar conforme al propósito, a la voluntad de Dios. Y aquí hay un caso, un ejemplo que dice, ¿no? Si un hermano o una hermana están desnudos, mire este tema, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes se acerca y le dice, vayan en paz, ¿no? Qué buena gente, ¿ah? Vayan en paz. Caliéntense y coman, pero no le das nada. Dice la palabra de Dios, ¿de qué sirve? O sea, tú dices, sí, yo quiero el bien de estas personas, les deseo, voy a orar con ellos, pero no le das nada. ¿De qué les sirve? Dice, así dice la Biblia, no lo digo yo, dice, pero no le da las cosas que necesitan para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Dice, ¿de qué aprovecha? ¿Qué clase de fe es esa? Dice. Es la fe, los demonios también lo creen en el Señor. Es más, decían, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso decían los demonios. Eso no quiere decir que es la fe de Dios. La fe de Dios tiene que ver con una manifestación externa, igual como la de la mujer del flujo de sangre, ¿no? ¿Cuántos minutos nos quedan, César? Nos queda, como dirían los gringos, just a minute. Un segundo. Caramba. Nos queda 4 minutos. Está bien. Ya. Jorge, te toca a ti porque has estado mudo todo este tiempo, ¿eh? Sí, cuando la persona en forma, el caso de Pedro, en diferentes momentos él muestra que en ese momento específico duda. La pregunta sería, él no está confiando en lo que dice Dios, ¿no? Por ejemplo, sí, ven, baja de la barca y ven, ya. Muy bien, al principio él le había dicho, si tú eres el Hijo de Dios, dime que yo vaya. Parece que él solamente quería, de repente hasta quería saber que la otra persona, que todavía hasta ese momento era fantasma, ¿no? Hasta ese momento todavía creían que era fantasma. Entonces Pedro, como era el más aventado, dijo, ya, voy a hacerle una pregunta para darme cuenta si eso no es. Señor, si tú eres el que dice que eres, dime que yo vaya para allá, ¿no? Ya, así ven, le dice. Parece que Pedro no esperaba que le diga ven. Parece que Pedro, yo le digo, y si es un fantasma, no va a decir nada, pues iba a decir, la respuesta que él pensaba era, no, ahí no más quédate, ¿no? Pero Jesús le dice, ven. Y él dice, ven, entonces, bueno, voy a comprobar si realmente este es el que dice que es Jesús o es un fantasma. Muy bien, tú pone el primer pie, primer paso, segundo paso, tercer paso, sí es Jesús. Así es Jesús. Sí es Él. Pero como el mismo pasaje explica, ¿no? Al mismo tiempo que decía, sí es Jesús, porque estoy caminando. La sorpresa es
es tan grande que los entrenadores en el fútbol me dan cuenta que cuando su equipo mete gol, a todos le dicen, tranquilo, tranquilo, o sea, no se desaforen, ya metieron gol, ya no se desaforen, porque la excesiva alegría, la excesiva emoción, parece que debe obnubilar, ¿no? Porque Pedro eso es lo que le pasa, se alegra porque está caminando sobre las aguas, pero al mismo tiempo, ¡yeah! Y comienza a mirar a un lado y a otro y se guarda, ahí están las aguas bravas, la tormenta y todo, y duda. Muy bien. En ese momento, él tiene fe, ya no tiene fe por ratos o no tiene fe o nunca la tuvo. ¿Quién está preguntando? Sí. Bueno, No, sí, nuevamente, la fe es de Jesús, la semilla está ahí. El tema es si la semilla crece o no crece, y todo depende que la reguemos, ¿no? Y como dice que la fe viene por el oír, viene, no es que la fe es algo que llegó y ya se queda ahí, no, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Si nosotros estamos constantemente escuchando la palabra de Dios y caminando conforme a lo que hemos creído, lo que va a pasar es que va a crecer y va a crecer y va a crecer. Entonces, cuando haya un tiempo traumático, un tiempo fuerte, un conflicto fuerte, vamos a tener acumulado una cantidad de fe que se va a desgastar, se va a golpear, porque dice que va a estar probada por fuego, ¿no? Pero esa fe como que va a recibir, ¿no? La resaca, pero ahí va a estar, ¿no? claro, Pero y va a concluir en la declaración de que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que vive la fe en mi cuerpo, dice la fe del Hijo de Dios. en la fe del Hijo de Es la Dios. declaración de Pablo, Pero ¿no? ¿qué le dijo a Pedrito? ¿Qué le dijo el Señor al Pedrito? No le dijo que no tenía fe, lo que le dijo, oye, qué poquita es tu fe. Dudaste un poquito y ¡shum! Te hundiste. Tu fe está pequeña. Eso es lo que le dijo, ¿no? Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestro, digamos, nuestro objetivo como creyentes, como hijos de Dios? Provocar que nuestra fe crezca todos los días y durante el día, y todo depende de qué escuchas. En la medida, miren esto, ¿ah? En tiempo de tecnología, en la medida que tú dediques mucho tiempo a escuchar noticias, a escuchar opiniones, a escuchar, ¿cómo se llama? Que pasó esto y que pasó el otro. En la medida que tú escuches mucho de esto, va a crear fe negativa en ti y te va a consumir la fe que tú tienes de Dios. Entonces son dos cosas. Uno, aliméntate y otra, desecha. Nadie dice que dejes de enterarte de cosas, hay que enterarse de cosas, pero hay que filtrar por un lado y por el otro lado no le des tanto tiempo, pues dale más tiempo a lo otro. Estamos en tiempos difíciles donde todo el mundo está plagado de noticias, de cosas, están inventando lo que la Biblia dijo, lo que el Señor dijo, guerras y rumores de guerras. Ahora hablan de que van a atacar allá, que Francia le declara la guerra, rumores, no pasa nada, pero hay rumores de guerra. Se está dando los últimos tiempos. Entonces, si nosotros no estamos alertas, ¿qué dijo el Señor? Tengan cuidado que no vayan a ser engañados. Fue lo primero que dijo. Tengan cuidado porque el engaño es lo que más va a primar en los últimos tiempos. Y es lo que estamos viendo. Entonces, tenemos que ver qué escuchamos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y si no agradamos a Dios, perdemos nuestros tesoros y todo lo que el Señor ha derramado, pues no lo podemos, y nos hundimos como Pablito, pues, ¿no? Perdón, como Pedrito. Así es. ¿Sí? Amén. Sí, señor. Así es. Bien, a ver, ¿nos queda tiempo o ya no nos queda tiempo? Como dijo el ciego, vamos a ver. Uy, ya se nos pasó el tiempo. Bien, hermanos, ha sido una alegría estar con ustedes este sábado, como todos los sábados. Seguimos orando que ya haya un día en que podamos escucharnos, podemos hablar con ustedes y ustedes con nosotros. Mientras tanto, nos alegramos de que nos están visitando, lo sabemos porque estamos registrando eso. Y si ustedes nos escriben de algún tema en particular o alguna pregunta en particular, algo que quisieran que en el siguiente programa nosotros lo toquemos, estamos listos. Simplemente escriben ahí en YouTube y ponen ahí sus notas, pregunten o simplemente digan, ¿sabes qué? ¿Por qué no tratan este tema? Y ese tema lo podemos tratar, ¿sí?
Bueno, gracias a todos, gracias a los de Radio Pacífico, gracias a los de YouTube, que el Señor los bendiga y con su favor estaremos el próximo sábado con ustedes. Chao, chao. Chao, chao. La plomada.